Bien, doctores, ya está el registro de grabación. Vamos a empezar nuestra clase programada para hoy. Voy a guiarles de todas maneras con el puntero para algunos detalles relacionados a lo que hemos programado. Doctores, el asunto relacionado a la epigenética, en clases previas les había comentado, la genética es una secuencia de nucleótidos. Yo necesito saber cuál es la secuencia de nucleótidos que está generando información para generar una determinada proteína. Entonces, la base sigue siendo la secuencia de nucleótidos. Pero ahí aparece un nuevo concepto donde dice, caramba, los nucleótidos están totalmente secuenciados exactamente en la misma forma como estaban, pero ahora aparecen nuevas cosas del exterior que empiezan a regularme mis genes. Eso viene a ser el concepto de epigenética. ¿Qué está ocurriendo fuera que está generando una influencia en que algunos genes se activen y otros no se activen? Eso es la regulación externa en relación a nuestros genes. Entonces, nosotros seguimos este comentario y empezamos a decir, ¿qué cosa viene a ser la epigenética? Viene a ser esto, la herencia, que es mucho más que la suma de los genes. O sea, nos ponemos a pensar y vamos a decir, caramba, si yo por factores epigenéticos he regulado mi gen, he afectado el funcionamiento de un determinado gen, inmediatamente me pongo a pensar y digo, ¿eso será heredable? ¿Eso será posible que mi generación posterior lo pueda nuevamente establecer como una parte de la actividad que no estaba codificada, secuencia de nucleótidos, pero que por alguna razón ahora esos genes que expresaban información ya no lo están expresando? Por eso que en esta parte se dice que la epigenética es más que la suma de los genes. Hay algo más que yo necesito empezar a asociarlo en estos años. Esto proviene de dos vocablos griegos. Uno es epi, que está por encima, y génesis, que es el inicio. Por encima de los genes. Este es el concepto que este investigador empezó a desarrollarlo al concepto de epigenética, más o menos después y muy cercanos a mitad del siglo anterior. ¿Qué es lo que vamos a, a qué se va a dedicar este concepto o esta parte de una área bien importante en el estudio de la genética? Va a dedicarse a investigar cómo se pueden heredar y expresar nuevos rasgos provenientes del comportamiento y el entorno sin que haya habido cambio en el ADN. Esto está siendo interesante porque finalmente más adelante vamos a aprender cosas que nos van a traer más luces en relación a estos temas de lo que estamos mencionando como eventos epigenéticos. Entonces, prosiguiendo esta secuenciación, ¿qué es lo que investiga? Esto de acá, comportamientos y entorno sin que haya alteración en la secuencia de ADN. Entonces, ¿qué viene a ser este detalle del concepto epigenoma? Esto es un código genético que va a trabajar de manera tal que puede diferir de la secuencia de nucleótidos que codifican una información. A esta nueva forma de entender esta asociación, el medio externo con la secuencia de nucleótidos, se le va a llamar epigenoma. Epigenoma, que es el segundo genoma. Cuando hemos hablado, decíamos, carambas, nuestra necesidad de conocer toda la secuencia de bases nucleótidas de mi ADN y de cualquier otra especie, pues qué bueno, hemos llegado a conocer eso, la secuencia de nucleótidos. Eso se llamó el proyecto del genoma humano. Pero ese proyecto del genoma humano que nos permitió reconocer toda esa secuencia de base de nucleótidos, ahora se enfrenta a un nuevo dilema de cómo el medio está influyendo en esa secuencia de bases. Y a ese nuevo concepto le estamos dando el concepto de epigenoma. Es el segundo genoma a la cual hoy la gente de investigación está dedicada en reconocer cómo el ambiente puede estar influyendo en la codificación de genes.
Esto va a originar lo que se llama encendidos y apagados de los genes. Quiere decir que hay algo que no es nucleótido, que no es una secuencia alterada, que no es como cuando hablamos y decimos, por ejemplo, cómo ha venido funcionando nuestro sistema de genes, que eran genes que se podían desplazar, genes desplazables, que la doctora Barbara McClinton había descrito como genes saltarines, y que un fragmento de gen se iba a otro fragmento y podía alterar el fragmento del gen activo. Eso era en relación a fragmentos de nucleótidos que eran móviles, que se desplazaban de un lugar a otro. Pero aquí no hay fragmento de desplazamiento, sino aquí hay como si fuera un shunt que activa un gen o también lo desactiva. Es como si prendiéramos la luz a través de un shunt. Apagamos, como si está encendido, pero en el sentido inverso lo podemos presionar y va a generar que esa luz se apague. Esto es el concepto de encendido y apagado de genes. Pero en este concepto de encendido y apagado de genes, pues era necesario buscar quiénes estaban generando este tipo de cosas. Se tuvo que buscar como objetivo conocer cómo se regulaba el encendido y, ojo, activación de los genes. Entonces empezaron a observar una cosa que era interesante, este proceso de metilación y desmetilación del ADN. Si ustedes recuerdan un poquito de química orgánica, ustedes van a recordar, doctores, que la metilación o esta molécula que se llama metil, y el metil, ¿qué cosa es? El C asociado, el carbono asociado a 3 hidrógenos. Eso es el metil. O sea, esa molécula, cuando se acoplaba a una determinada parte del ADN, generaba esto, silenciamiento de los genes. Pero en algunos otros casos generaba esto, activación de los genes. La metilación, silenciamiento, la desmetilación generaba activación de genes. Entonces, se encontró una primera forma cómo se estaban regulando los genes, metilando o desmetilando. La metilación era un factor importante que se había evidenciado que generaba como si fuera un switch, encendía apagaba algunos genes o su salida generaba la activación de algunos genes. Y esto de acá resulta siendo interesante, doctores. ¿Recuerdan cuando yo les hablaba y les decía la proteína P53, que era la proteína que finalmente era el guardián del genoma humano, el que se encargaba que los procesos de duplicación de ADN se hicieran de la forma más adecuada y que finalmente sea de la forma como estaba inicialmente registrado? Decíamos, era el guardián del genoma humano, que era el que se permitía generar la pulcritud de la duplicación y que no existiera ningún tipo de error. Y cuando existían errores, inmediatamente se encargaba de corregir, ¿no? Corregía, o si no paraba la división, o si no podía hacer eso, generaba un proceso de estimulación interna para que se produciera la destrucción de la célula por un mecanismo de apoptosis. Todo eso de ahí hacía una proteína que era importante, la proteína P53. Esta proteína P53, ¿dónde estaba ubicado? En el gen de la P53. Pero ¿qué pasaría si ahí, en ese gen que codifica la P53, se estuviera metilando fragmentos de nucleótidos? Va a generar silenciamiento de genes. Si hay silenciamiento de genes, la proteína P53 no se va a poder transcribir por la RNA polimerasa. Por consiguiente, no se va a producir P53, por consiguiente, no va a haber quien haga el control del proceso de duplicación. Y por ahí vienen muchos errores, la célula muta y finalmente ocurre. Y esto se ha visto en muchos procesos oncológicos, donde hay metilación y hay silenciamiento de genes importantes en el control de su proceso de duplicación. Al revés, cuando ocurre los eventos asociados a la activación de genes. Muy bien. Vamos viendo aquí, doctores, una cosa que también resulta importante en relación a las histonas. ¿Qué vienen a ser las histonas, doctores? Las histonas, recuerden, cuando nosotros hablamos y lo tocamos de manera rápida, pero yo que sé, yo estoy con toda la seguridad que ustedes lo conocen, las cromatinas son fragmentos
de porciones de ese ADN, pero asociados ¿a qué? Asociados a ARN y asociados a proteínas. ¿Y las proteínas cuáles son? Pueden ser histonas y no histonas. Las proteínas histonas son un grupo de proteínas básicas. Y se le dice proteínas básicas porque su alto contenido en aminoácidos básicos hace que tenga esa característica. Entonces las proteínas histonas que forman unidades octaméricas porque son fragmentos que se van juntando y forman estructuras de 8 moléculas diferentes que se juntan y ahí es donde el ADN se enrolla. Ese ADN que se enrolla allí está relativamente protegido de la acción de otras enzimas porque para que las enzimas hagan efecto tiene que primero estar desenrollado. Pero esta acetilación de estas histonas, la acetilación va a facilitar la expresión de genes. ¿De dónde? De aquellas cromatinas que eran compactas, lo hacen menos compactas. Entonces, recordando un poquito de esta parte de las cromatinas, decíamos que dentro del ADN de todas las células que tienen núcleo, hay proteínas que están activas y hay proteínas que están inactivas. Y decíamos que la proteína activa es la que genera la diferenciación de la célula. Hemos mencionado que hay miles y miles de genes que nosotros tenemos, pero no tan distintos de los que puede tener un chimpancé que también tiene características muy semejantes. Pero ¿qué es lo que nos diferencia de manera importante entre célula y célula? Es los genes que tienen activos. En algún momento ya les expliqué que una célula neuronal tiene exactamente la misma cantidad de genes, igualito que una célula hepática, pero son dos células totalmente diferentes, incluso en su morfología. ¿Ya? O sea, la diferenciación celular está por el tipo de genes activos que ellos tienen. Entonces, esto de aquí es importante recordarlo, que nos va a ayudar a entender mejor. ¿Qué es lo que pasa cuando se ocurre la acetilación de las histonas? Normalmente, por ejemplo, hay genes que nosotros lo vamos a tener que de manera casi permanente jamás van a expresarse. Son genes que están compactados y no hay forma como se produzca ese descompactamiento para que se exprese esa parte del ADN que está empaquetado. Pero se ha podido observar que estos genes pueden de todas maneras ser activadas cuando tienen estos mecanismos de acetilación. Si yo tengo un gen que es muy importante para el proceso de repente de multiplicación de las células y que está bien encubierta, estos procesos de acetilación pueden hacerlo expresivas, lo vuelven más viables de que se expresen. Como consiguiente, están influyendo en la función de genes que habitualmente no deberían expresarse. Tanto la metilación como acetilación, que no son fragmentos de nucleótidos que se han ingresado o se han perdido, sino son sustancias diferentes que se están acoplando a estos y está generando un sistema de control. Entonces, estos eventos de metilación es un mecanismo que la célula va a generar contra genes de parásitos que van a generar defectos en el ADN. ¿Recuerdan en una oportunidad yo les decía, doctores, cuán importante es en este proceso evolutivo que las circunstancias para que la célula se desempeñe mejor y se intente mantenerse en el tiempo, era muy importante que ocurrieran cambios para que esa célula se mantenga en el tiempo? Y eso pasó con las poblaciones de África. En las poblaciones de África, doctores, lo que ha ocurrido es lo siguiente. Hay zonas muy endémicas para malaria en África. Y la malaria es producida por los llamados plasmodium. Hay muchos tipos de plasmodium, son 4 los más importantes, pero el más agresivo de todos ellos es el Plasmodium falciparum. Este parásito llamado Plasmodium falciparum ingresa al cuerpo porque hay un vector que lo ingresa, por una picadura de mosquito lo ingresa y finalmente dentro del cuerpo se va y se ubica en los glóbulos rojos. Se mete dentro de los glóbulos rojos y vive a expensas de consumir la hemoglobina que tiene el glóbulo rojo. Muy bien. Con esto de acá, las poblaciones que estaban infectadas finalmente acaban
acababan anemizadas, con mucha anemia. Y saben muy bien, ustedes recuerdan que antes que apareciera esta pandemia, ¿cuál era la principal preocupación del gobierno? Era que los niños dejaran de ser anémicos, que las poblaciones vulnerables tengan mejor cantidad de hemoglobina sanguínea. Y por eso es que se prepararon una serie de sustancias y habían una serie de campañas y le daban mucho hierro a los niños, igual a los ancianos y a las gestantes. Eso es una preocupación natural. Pero ¿por qué nos preocupa que las personas no sean anémicas? Porque una de las razones es que para que yo esté concentrado necesito que haya un aporte de oxígeno adecuado. Quiere decir que mis células neuronales en ese proceso de atención están consumiendo más oxígeno. Pero si no hay trabajadores, entre comillas, que le lleven el oxígeno, que son los glóbulos rojos, va a llegar muy poca cantidad. Fácilmente no me voy a concentrar, fácilmente me voy a desconcentrar y mi capacidad de concentración va a decrecer. Viendo el asunto solamente de la parte neuronal, pero todas las necesitan oxígeno, claro que sí. Entonces muchas células van a cumplir sus funciones a medias porque su factor necesario para que esté funcionando en condiciones óptimas no está llegando. Por eso es que ocurría esa gran preocupación, pero esta pandemia nos hizo olvidar de todos los anémicos. Y ahora estamos muy preocupados cómo sobrevivir frente a esta pandemia, cómo evitar que nos infectemos, cómo evitar de ser portadores. Todo eso es otro escenario que nos ha limitado incluso a tener la posibilidad de conocernos directamente. Y esto es un resultado de esta necesidad de usar un recurso diferente. Pero al igual que esa población africana que tuvo que soportar durante miles de años la agresión permanente de estos parásitos, ocurrió cambios que se llaman cambios mutacionales, mutacionales que finalmente hizo de que esa hemoglobina que le era muy útil al Plavón ya no lo hiciera. ¿Por qué? Porque cambió una secuencia de un nucleótido y transformó la hemoglobina A, lo transformó en hemoglobina S. Y eso solamente ese cambio hizo que el parásito no le fuera tan útil la hemoglobina nueva que esa persona estaba produciendo. Pero ellos producían otro tipo de hemoglobina cuando entraban a otro tipo de medio hipóxico. Los hematíes al final cambiaban su forma y eran destruidos en los sinusoides del vaso, en los sinusoides del hígado, porque habían cambiado su forma. Y generalmente eso ocurre cuando ellos se exponen a concentraciones de oxígeno muy bajo. Y cambia su forma y aparece la anemia hemolítica porque ellos sufrían previamente de hemoglobina S. Esta correlación de datos que les hago, doctores, resulta siendo un poquito semejable, relativamente semejante a lo que estamos intentando describir en relación a cómo estos eventos se van sumando para generar algunas funciones diferentes que permitan generar una determinada función en relación a alguna agresión existente. Este nivel de metilación puede favorecer el desarrollo de enfermedades. Claro que sí, doctores. Por eso antes yo les decía qué importante es recordar que este proceso de metilación que me va a apagar, encender genes, finalmente esté asociado a problemas oncológicos. Muchos de los problemas oncológicos tienen alto grado de metilación. Y aquí nos está diciendo, favorece el desarrollo de enfermedades, porque es el excesivo incremento de esta metilación me va a generar que genes que normalmente están funcionando dejen de funcionar. Cuando hay insuficiente actividad o relación de la metilación, va a permitir la activación de otros genes que pueden estar asociados a un tipo de genes que no nos corresponde a nosotros. Entonces, estos patrones son patrones determinados por metilación. Estos cambios epigenéticos pueden tener consecuencias de peso en el organismo. Por ejemplo, en la propensión a contraer ciertas enfermedades con componente hereditario.
Observemos aquí secuencia de cosas que nosotros podemos estar sujetos y expuestos. Tabaquismo. Nadie nace fumando, nadie se hace fumador en sus primeros meses de vida. En algún momento de nuestra vida empezamos a tener contacto con el tabaco, porque lo estamos fumando o porque estamos al lado de un fumador, porque de todas maneras entramos en contacto con el tabaco. Y ese tabaco finalmente es un factor para que haya cambios en la secuenciación de nuestros genes, activos o inactivos. Pero al igual que eso, la dieta es un factor, la exposición a sustancias químicas, hormonas, todo esto de aquí tiene mucha relación. Pero aquí viene una cosa que es interesante. Y les pongo este ejemplo de aquí porque es muy frecuente. Al grado de que el peso de la insistencia de todas las instituciones de salud obligaron a las tabacaleras colocar sobre sus cajetillas evidencia de que esta sustancia es altamente nociva y que produce cánceres de todo tipo. Lo más frecuente, pulmonares, pero no nos salva cualquier parte del cuerpo que puede ser inducido a problemas oncológicos. Entonces, en este tabaquismo, doctores, ahí el reto era carambas. Mi padre fumó una barbaridad, era una chimenea andante. Finalmente se murió. Finalmente yo conocí a mi madre, conocí en esa etapa de fumador. Muy bien, ¿ha habido cambios en su probable carga genética de activación e inactivación de genes? Probablemente sí, hay cosas que se está insinuando de que sí, pero la pregunta es, entonces los eventos epigenéticos, porque esto es un evento epigenético donde se generó cambios partiendo del medio ambiente hacia los genes que finalmente estaban expuestos a esas sustancias químicas. Entonces la pregunta era, esos cambios epigenéticos que finalmente lo tenía el padre ya al momento que se juntó con la madre y tuvo el niño, ¿había posibilidad de generar ese cambio? Ahorita las respuestas están orientadas en que sí hay una secuencia de información que ese joven que finalmente no tuvo contacto con esto, es un chico que nunca fumó, no estuvo en medios expuestos, pero sorprendentemente empieza a ser una enfermedad que lo hizo su padre. Cambios epigenéticos que probablemente tienen una explicación en esa secuenciación de genes donde se han producido metilaciones o desmetilaciones en genes que finalmente cumplían un rol importante. Ustedes miren este abanico de distintas cosas, doctores. Es muy importante. Hay muchos factores que finalmente están influyendo en la respuesta que va a generar mi cuerpo en relación a qué? A funciones importantes. Voy a empezar por esto, doctores, porque este es un escenario que todos los días lo estamos viviendo quienes estamos en labor asistencial. El estrés. Pero hoy multiplicado por 100. ¿Por qué? Porque antes no teníamos la pandemia que hoy tenemos. Y no teníamos que mirar hoy día a un colega y mañana tenerlo en cuidados intensivos y pasado mañana enterarnos de que se nos dejó. Este estrés, doctores, se ha multiplicado muchísimo. A pesar de que tengamos todo el vestuario, el estrés sigue siendo alto. Entonces la pregunta es, ¿este estrés cómo está influyendo en la respuesta de mi sistema inmunológico? Porque no se olviden que los glóbulos blancos son un grupo de células que tienen toda mi carga genética. Y son los encargados de defenderme. ¿Frente a qué? Frente a diferentes agresiones externas, incluyendo las internas. Pero ¿cómo está generando esto? Aún todavía no hay estudios confirmatorios, pero hay sospecha, es una sospecha muy importante, cómo el estrés está generando alteración ¿en quién? En la respuesta del sistema inmune. Por consiguiente, nos volvemos más vulnerables frente a las agresiones. Esto de aquí, doctores, fíjense qué interesante es hacer de repente alguna
exploración vivencial que ustedes han tenido. Una ciudad como la nuestra, donde hay clases sociales muy marcadamente diferenciadas, donde un grupito pequeño lo tiene todo y una inmensa mayoría probablemente les faltan muchas cosas. Dentro de ese grupo que le falta muchas cosas, hay un grupo todavía mucho más afectado, que son probablemente los que han perdido conexión con su mundo exterior. Y ustedes probablemente más de una oportunidad han visto a esas personas que están deambulando buscando alimentos dentro de los basurales. Han perdido contacto con nosotros. Pero ojo, algo interesante, estas personas han perdido el miedo. No tienen miedo, no tienen estrés. Y como no tienen miedo y no tienen estrés, cualquiera de nosotros que haría que lo que está haciendo ese grupo de personas, tranquilamente estaríamos con infecciones severísimas y que probablemente acabaríamos hospitalizados o en una situación mucho más complicada. ¿Qué pasó en ellos? Aparentemente, su sistema inmunológico, que no tiene un factor represor del grado de tensión, esté funcionando y les esté defendiendo aún todavía, a pesar que se encuentre dentro de un ambiente sumamente hostil donde las condiciones de higiene son totalmente inexistentes. Entonces, doctores, estas cosas que observamos, hoy día investigadores están tratando de desarrollar para decir si efectivamente el miedo es un factor negativo. Pero demostrarlo molecularmente y decir, caramba, acá está la razón, estos son los pasos y por estos motivos, finalmente, ese factor emocional influye decisivamente ¿en qué? En alterar una respuesta que fisiológicamente debería hacerlo. Entonces, doctores, es muy importante el estado emocional. Las emociones para nosotros es importante. Es cierto, pues yo diré, caramba, hoy día falleció un amigo muy cercano a mí, tuve una pena tremenda. Bueno, pues y como cualquier cosa nos va a doler y finalmente lo superamos. Nos durará un periodo de luto corto, pero finalmente superamos esa escena. Pero imagínense, estaríamos en una situación donde se murió mi primo que vive en el otro distrito y me doy cuenta que en mi barrio, mi mejor amigo de la esquina, hoy día está hospitalizado y mañana me dan la noticia que murió y me doy cuenta que la vecina con quien hablaba también ahorita está hospitalizado y digo, la siguiente me toca a mí. Y empiezo a cargarme tensión y todos los días mi tensión se va incrementando de manera exponencial y mi reserva de respuesta inmunológica puede empezar a afectarse. Entonces, doctores, lo que quiero con esta transparencia es decirles que no está alterado mi base de nucleótidos de mi ADN. Quiere decir que no está afectado la secuenciación, pero que hay factores diferentes a eso que están generando cambios en la respuesta de la célula. Muy bien, voy a pasar a esta partecita porque finalmente esto nos va a generar mucho tiempo para seguir compartiendo información. Pero miren, esto de acá, el aprendizaje. Qué interesante es el aprendizaje. Y cuando hablamos de aprendizaje estamos hablando de neuronas, ¿no? Cuando una mamá, hoy por hoy, ya totalmente demostrada bajo diferentes formas, está embarazada una mamita y finalmente en su embarazo, cuando está controlado, los profesionales de esta área lo que le van a decir es, señora, usted tiene que tener sus controles prenatales. Y en los controles prenatales le enseñan cómo respirar, le enseñan qué tipo de ejercicios hacer, cómo mejorar el sistema de contracción, cómo relajarse en el momento que llega a la etapa de parto, pero además también le enseñan cómo estimular a su bebé, ¿no? ¿Cómo lo estimulas a ese niño que lo tienes dentro del vientre? Y le ponen música clásica para mejorar su sistema de audición. No se olviden, doctores, que el cerebro también crece en base a estímulos. Si hay estímulos, yo voy a tener respuestas adecuadas. No hay estímulos, no hay respuesta. Ejemplo de esto, les cuento que hace muchos años atrás se preguntó un rey y decía, ¿por qué hay tantas lenguas diferentes? ¿No? Veía que había
personas que hablaban en latín, en griego, en arameos, los iniciales, eh, probables descendientes de Israel y Palestina, sus lenguas primarias fueron diferentes, los egipcios tenían otro tipo de lengua, y al final se preguntó y dijo, pero ¿por qué hay tanta variedad de lengua? Debe haber una lengua madre de la cual se han originado todas las demás. Y pensó en sus momentos de soledad y dijo, bueno, voy a ordenar de que todos los niños que han nacido en estas 2 últimas semanas, o que van a nacer en estas 2 últimas semanas, se hagan cargo, los separen de sus madres y que se encarguen de ser alimentados y cuidados por nodrizas sordomudas, que ninguna de ellas tenga posibilidad de hablar. Pero además de eso, prohibió todo tipo de visitas a ese grupo de niños. Y nadie podía acercarse excepto estas sordomudas. Y todos esos niños que nacieron eran niños de padres normales. Pero el rey quería saber con cuál de las lenguas estos niños empezaban a hablar. Y se supone que si había una lengua madre, esos niños deberían empezar a expresarse en esa lengua. Pasaron los meses y los meses, los niños crecían y ninguno de ellos pronunciaba una sola palabra. ¿Qué quiere decir eso, doctores? Que nosotros aprendemos por estímulos. Si nadie nos dice a nada, el cerebro no tiene posibilidad de evocar ese estímulo. Por eso que cuando nace un bebito, mamá y papá, ¿qué hacen? Le repiten 50,000 veces para que diga papá y para que diga mamá. Y en una de esas le sale el primer vocablo al bebé, o mamá o papá. Pero es por repetición. ¿Ya? Tiene que llegar estímulos. Y entonces esta cosa que empezó a aprenderse, finalmente se trasladó a que estas mamis en estado de embarazo pudieran tener sus controles prediales para estimular a su bebé con ondas sonoras que permitieran que el cerebro del bebito empezara a desarrollarse desde la vientre materna con estímulos sonoros adecuados. Y al final generaban aprendizaje. ¿Pero qué estaba ocurriendo? No es que su carga genética haya cambiado, simplemente estaban generando estímulos para que ese proceso de desarrollo neuronal se haga un poco más sostenible en el tiempo, mejorando su proceso de desarrollo. Todos estos temas, doctores, tienen relación, pero todos estos eventos son modificaciones epigenéticas de la cromatida inducida de manera ambiental. ¿Ya, doctores? Bien, si tenemos bien claro eso, vamos viendo algunos detalles adicionales. Dice, ¿la modulación tiene consecuencias en el cáncer? Claro que sí. Dice, 50% de los procesos tumorales se originan por eventos epigenéticos. Errores en la metilación, que dejan activos a genes nocivos, suprimen genes beneficiosos. Se activan tramos de ADN llamados oncogenes. Estamos viendo que el asunto en relación a la metilación agrupa a una gran cantidad de tumores, pero que estos de aquí son por defectos epigenéticos. Entonces, ¿sí hay regulación? Claro que sí. Y en los eventos oncológicos también. Entonces necesitamos de todas maneras estar muy pendiente que va a haber factores externos que puedan generar cambios muy importantes en este proceso. Se hicieron estudios interesantes, por ejemplo, en gemelas monocigóticas. Ustedes saben muy bien que la diferencia entre gemelos y mellizos es que los mellizos proceden de 2 óvulos diferentes, mientras los gemelos solamente proceden de un solo óvulo. Muy bien. Entonces, ahí, en esto, ¿qué se hicieron? Estudios. Se hicieron estudios de ADN superpuestos de estas personas, cómo ese ADN había cambiado en relación a los años. Lo que quería decir es que
los cambios que se generaban en el ADN eran influencias externas. Esas influencias externas generaban cambios que eran evidenciables por tecnología molecular, pero que se pudo diferenciar en los rasgos importantes, sí se hizo evidente. Este científico, Eric Nestor, que trabaja en New York, mencionó que el estrés social crónico puede alterar la cromatina. Es probablemente lo que yo hace unos minutos le he estado comentando. Y le digo, estrés crónico no es lo mismo, por eso que en una de las láminas anteriores veíamos a una doctora en cuclillas que finalmente probablemente estaba entrando en una etapa de agotamiento. Y el estrés crónico agota. Y si me agota, muchas de mis funciones probablemente estén venido a menos. Y si están venido a menos, me vuelvo más vulnerable. Entonces, él mencionaba que este estrés crónico puede alterar la cromatina generando modificación de la expresión del gen en estas zonas de su área de estudio. Este es un neurocientífico, se dedicaba a la neurología y observaba cambios que pudieran generarse en estas partes del cerebro. Estos pueden afectar rasgos fisiológicos y conductuales de los individuos y además pueden transmitirse a la descendencia. Fíjense qué interesante. Factor externo modifica la cromatina en zonas importantes del cerebro que cuando es retransmitido a su herencia puede ser heredada. Pero ¿qué es lo que se hace? Se ha alterado. No se alteró la secuencia de nucleótidos, no se alteró lo que inicialmente hemos mencionado, que es la base monomérica de todos los genes, son sus nucleótidos, sino algo que se sumó a ellos, que lo alteró, lo modificó, lo afectó. Y eso de ahí es que está tratando de decir este neurocientífico neoyorquino. Además, hay otro investigador, Larry Flame. Él estudia animales, animales de experimentación y generalmente son los ratones o las ratas los que finalmente nos acompañan en este tipo de estudios. Y él hizo un estudio súper interesante que se llamaba ratones knockout, ¿no? Y ahora le voy a explicar en qué consiste esto. Modificó genéticamente trastornos para la memoria y los cría en un ambiente muy enriquecido, con mucha interacción social, con muchos juguetes, aparatos de ejercicio. Pero fíjense, inicialmente lo que hizo es afectar un segmento del gen para tener afección en la memoria. Pero por factores epigenéticos, esos están fuera de la zona del gen, trastornos epigenéticos, empezó a obtener un resultado interesante. Sus ratones adquirieron memoria, a pesar de que inicialmente lo habían afectado su memoria. Pero el estímulo externo empezó a mejorar la memoria, a llevarlo a situaciones muy previas antes de la afección. Memoria normal. Esto de acá, ¿qué nos dice, doctores? Que nos dice que el ambiente influye sobre la respuesta que yo puedo tener como base genética, pero el ambiente sigue siendo un factor de respuesta. Entonces, ¿qué importante es para nosotros esta secuenciación? Es importante. Necesitamos que el ambiente sea un factor propicio. Y cuando digo ambiente, doctores, tengo que también trasladarme al lugar donde están, porque eso también es parte de su ambiente. ¿Cómo ustedes van a sacarle mejor provecho a estas clases donde nosotros no tenemos forma de saber dónde están? No sabemos forma qué están haciendo, no sabemos en qué espacio de su casa están. Tenemos que construir un ambiente ¿para qué? Para que esta recepción de información sea lo más adecuada posible y realmente cumpla su objetivo. Si estoy al lado de parlantes extraños, obviamente este tipo de comunicación va a ser muy diferente. Miremos lo que hizo este investigador
en relación a la memoria. Yo no voy a mejorar lo que quiero mejorar si no tengo un ambiente adecuado. Yo no puedo estudiar bioquímica en una discoteca porque no voy a tener lo mínimo básico, el silencio necesario y la tranquilidad para entender o querer desarrollar eso. Mi ambiente es importante. Si yo tengo el ambiente adecuado, voy a tener resultados adecuados, porque ese es parte de mis eventos epigenéticos. Yo necesito condiciones adecuadas para tener respuestas adecuadas. Entonces, jóvenes, doctores, doctoras, construyan ese espacio, porque ese espacio les va a acompañar todo este año. Y si van a acompañarles todo este año, tienen que hacer lo necesario de que sea un espacio adecuado para que ustedes tengan la mejor posibilidad de recepción e información. Aprovecho este tema de epigenética también para enlazar aquellas cosas que necesitamos para que ustedes le tengan mejor resultado en este proceso. Justo este es otro investigador que hace trabajos en relación a las células pluripotenciales. Este es un tema, doctores, que yo les voy a tocar la próxima clase, cuando hablemos de clonación, ¿no? En clonación vamos a hablar sobre células madre, pero este investigador que yo lo he traído, que ya tiene muchos añitos atrás, él hacía mención, podrían reprogramarse para convertir a esas células de tipo, por ejemplo, regenerar tejidos dañados. En opinión de este doctor, esto es posible, pero todavía está muy lejos de conseguirse. Esta última frase, hoy por hoy, ya no es real, porque en las próximas clases que vamos a tener, vamos a rebatir esta información porque ha cambiado, ha evolucionado y hoy por hoy podemos decir que sí se puede hacer. Entonces, doctores, esto de repente es una de las cosas que es importante entre nosotros manejarlos y no nos olvidemos que en este temario relacionado a eventos epigenéticos necesitamos asociar cosas que nos sean mucho más ventajosas para que los eventos puedan funcionar en las mejores condiciones. Bien, doctores, esta es la primera parte que quería hablar con ustedes y vamos a desarrollar la siguiente parte y les voy a dar posibilidades de 3 a 4 minutos que salgan, se estiren, movilícense un poco, mejoren la circulación de la zona que finalmente, por razones obvias, debe estar sufriendo cierta isquemia perfusional tisular. Entonces necesitamos que movilícense un poquito y también voy a hacer lo mismo 4 minutos, nos alejamos unos segundos y inmediatamente retomamos para la siguiente clase que es hormonas. Bien, doctores, gracias.
Doctores, ¿están conectados? ¿Podemos empezar? Sí, doctor. Ya, gracias. ¿Están visualizando en su pantalla el primer diapositivo de hormonas? ¿Se visualiza o no? Se ve, doctor. Gracias. Entonces, jóvenes, vamos a empezar a hablar sobre esta nueva parte temática del curso. Como les decía, el objetivo de esta parte del curso no es que ustedes vean las funciones hormonales, no, sino lo que buscamos con esta parte del tema es que ustedes puedan reconocer cómo es el mecanismo de conexión entre una hormona y otra, perdón, entre una célula y otra célula a través de las hormonas. Vamos a ver algunos detalles y vamos a ir compartiendo información sobre ellos. Ustedes tienen acá una lámina donde representamos al sistema endocrino. El sistema endocrino se supone que es una asociación de órganos que tienen funciones de producir una sustancia que hace acción en un lugar diferente y que ha tenido que viajar a través del sistema sanguíneo. Si nosotros reconocemos los órganos más importantes que me van a generar este tipo de función hormonal, tengo a nivel del cerebro, mi glándula pineal, mi pituitaria, a nivel del cuello, tiroides, aquí tengo el timo a nivel de debajo del tiroides que está ese retroesternal, tengo además de eso el páncreas y tengo mi glándula suprarrenal que está encima del riñón y tengo además las gónadas, en este caso en la dama, ovarios y en los varones los testículos. Son las regiones más ilustrativas donde se producen hormonas.
¿Por qué? Porque vamos a encontrar otro grupo de estructuras que también producen hormonas. Por ejemplo, el tejido adiposo. El tejido adiposo produce muchas hormonas, ¿cierto? Pero no está dentro de este listado que son los listados representativos. Ahora la pregunta es que este sistema de producción de sustancias tiene dos características. Unas que se llaman glándulas endocrinas y otro que se llaman glándulas exocrinas. Esto de aquí, por ejemplo, el páncreas es una glándula mixta. Tiene función endocrina, pero también tiene función exocrina. Si ustedes recuerdan el páncreas produce insulina, produce glucagón, producen varias hormonas más, pero esa producción que se está generando en el páncreas es para que salga el contenido sanguíneo y se distribuya por todo el cuerpo. Muy bien, pero la exocrina del páncreas, la fracción exocrina del páncreas solamente vierte su contenido ¿a dónde? Al intestino, a través del conducto de Wilson, que es el conducto principal, y el conducto de Sartorine, que es el segundo, es el conducto accesorio secundario. Todo el jugo pancreático, ¿dónde va? A la segunda porción del duodeno. Esa es la función exocrina del páncreas. Y esa función exocrina, ¿qué es lo que lleva? Lleva enzimas, lleva agua, bicarbonato, todo un conglomerado de productos que la glándula produce. Pero esta es una glándula mixta. Pero hay glándulas, o son solamente endocrinas, o son solamente exocrinas. Por ejemplo, este órgano, la hipófisis, o también llamada glándula pituitaria, solamente tiene función endocrina. Las glándulas que están asociadas a la piel, todo su contenido ¿dónde sale? A la piel, ¿no? Sale al exterior. Y esto de acá solamente son glándulas exocrinas. Su contenido sale hacia afuera, nada más. Muy bien. Prosigamos con esto y vamos viendo algunos puntos identificables. En el cerebro tenemos dos áreas que es bien interesante en el sistema de control hormonal. Un lado es la parte del hipotálamo y otro lado es la pituitaria. El hipotálamo, doctores, es eminentemente neuronal. Aquí todos son neuronas. Y por eso antes yo les decía, doctores, qué importante es la conexión que existe de mi sistema nervioso con mi sistema hormonal. ¿Y cómo es ese mecanismo de control del sistema nervioso con mi sistema hormonal? Es interesante, doctores. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es, frente a estímulos externos, mi cuerpo se prepara dependiendo de ese estímulo. Si hay miedo, pues yo voy a reproducir ese miedo. Si hay un ambiente tenebroso, voy a sentir miedo. Si voy a una fiesta donde todos están alegres, voy a reproducir ese sentimiento. Voy a un lugar donde todos están apenados por la partida de alguien muy querido, voy a reproducir ese sentimiento. Entonces, finalmente, ese sentimiento que yo lo voy a hacer consciente a nivel cerebral va a tener relación con el sistema endocrino. Por eso hoy se habla de aquellos sistemas que se llaman sistema neurológico, endocrino, inmunológico. Y les explico de acá, el cerebro tiene conexión con el sistema endocrino, claro, ¿a través de qué? De esta importantísima zona del cerebro que se llama hipotálamo, que estimula a ¿quién? A la pituitaria. Y esta pituitaria estimula diferentes lugares. Una de ellas, ¿cuál es? La suprarrenal. Aquí es la suprarrenal. Y la suprarrenal, al ser estimulado por estos hormonas que se producen en otros lugares, van a producir hormonas, estas glándulas suprarrenales. ¿Qué hormonas van a producir? El cortisol. ¿El cortisol qué cosa es? Es un corticoide. ¿Cómo actúa en el sistema inmunológico? Deprimiéndolo. Entonces, estimulación neurológica, hormonal, respuesta inmunológica. Alto contenido de cortisol disminuye la actividad defensiva ¿de quién? De nuestro sistema inmunológico. Hay una relación, hay un camino. Y eso mismo va a ocurrir con otro tipo de hormonas. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, si nosotros estamos viendo lo relacionado a este mecanismo donde estamos observando que hay una regulación de hipotálamo, hipófisis, tiroides, es un eje de regulación. Hay otro eje de regulación que viene a ser hipotálamo,
hipófisis o pituitaria, pero que va directamente ¿a dónde? Aquí, a la suprarrenal. Hay otro eje que empieza en hipotálamo, hipófisis, ¿dónde se va? A la zona gonadal. En el caso de los varones, testículo, y en el caso de las mujeres, los ovarios. Entonces vamos a ver que hay muchos lugares de control. En este sistema endocrino vamos a ver qué cosa, hormonas, sus mecanismos de acción hormonal, su sistema de regulación. Vamos a ver el páncreas endocrino, la glándula suprarrenal, tiroides y hormonas que regulan el metabolismo de ingesta junto con hormonas sexuales. Pero no lo vamos a ver en todos los detalles. Vamos a puntualizar en algunas cosas para que nos ayuden a entender cómo es este mecanismo hormonal. Primero, recordar lo base. Estamos en bioquímica, necesitamos conocer moléculas. Tenemos que familiarizarnos con las moléculas. Ya les he mencionado que las moléculas, la acción de las moléculas es el resultado final de una célula. Entonces yo necesito, si voy a hablar de hormonas, necesito recordar algunos que son importantes para que se formen estas hormonas. Yo voy a tener, por ejemplo, el colesterol. Ustedes recuerdan, hay mucha publicidad que habla y dice, alimentos, cero colesterol, ¿no? Entre comillas, los más refinados, los menos dañinos, los más óptimos para nuestra salud es aquello que tiene cero colesterol. Pero fíjense, me les presenta cuán importante es el colesterol. El colesterol es importante para producir esta hormona, estradiol, una hormona sexual femenina que es importante para dar los caracteres sexuales a la dama, ¿no? Para que tenga esa textura de piel, para que la redistribución de grasa a nivel de mamas y a nivel de cadera sea óptimo, necesita esta hormona. Pero además necesita para otras cosas adicionales. El timbre de voz es dependiente de esta hormona. Por eso que los hombres nos diferenciamos en relación a las mujeres, en el timbre de voz, en las pilosidades, ¿no? Las chicas no tienen pilosidades marcadas como puede tener un varón. Es una hormona importante, pero ¿dónde se está produciendo? En el colesterol. Igual ocurre en los genitales masculinos, la testosterona. Pero también ocurre de manera importante ¿a dónde? A nivel de la glándula suprarrenal, produciendo el cortisol. Esta es otra hormona más que producen los ovarios, estradiol, pero también producen progesterona. Y hay una que es también importante, que se origina ¿dónde? En el colesterol, que es una vitamina, que es la 1,25 dihidroxicolecalciferol. Esta vitamina llamada calcitriol es muy importante para regular el metabolismo de calcio y fósforo. Las personas que tienen poco, pues van a sufrir los problemas de crecimiento. Y cuando ya están en la vida adulta y tienen poca vitamina, sus problemas de osteoporosis se hacen más notorios. ¿Sus orígenes dónde están? Aquí en el colesterol. Este es un tema, doctores, que yo les voy a tocar solamente todo un día cuando empecemos a hablar sobre lípidos. Yo voy a hablar sobre hormonas que son derivados de los lípidos. Y son estas de acá. Y en su momento lo comentaremos, lo hablaremos, nuevamente lo ampliaremos. Pero el objetivo de esta es solamente recordar que hay hormonas que se originan en un sustrato muy importante, como un lípido que es el colesterol. Vayamos a otro tipo de hormonas. Fíjense acá la tirosina. La tiroxina, doctores, es un aminoácido. Un aminoácido, cuando yo le decía, cuando tenemos una combinación de 64 posibilidades diferentes, teniendo estos 4 bases nitrogenadas reconocidas y que las asociaciones de 3 en 3 me generaban 64 combinaciones posibles. Les decía, esas 64 combinaciones posibles, el 61 se encargaban de codificar aminoácidos. ¿Pero cuántos aminoácidos había? 20. Uno de esos 20 es la tirosina. Entonces, este aminoácido, cuando es yodado, un yodo que se acompaña acá, otro yodo más y otro yodo más, aparece la primera hormona que se llama la triyodotironina, también conocido como T3. Cuando esta molécula ya no se ha yodado 3 veces, sino 4 veces, aparece la tetrayodotironina, también llamada tiroxina. ¿Qué se diferencia? En la S. Uno de ellos es tirosina, es el aminoácido, y la hormona se llama tiroxina, con CX. ¿Ya? Es una diferencia. Eso me está refiriéndose a esta hormona, la T4. Pero además de eso, doctores, partiendo de este aminoácido, yo puedo tener neurotransmisores.
como la norepinefrina y la epinefrina. Muy usado en problemas alérgicos, incluso en problemas asociados a compromiso cardíaco. Muy bien, ya tengo aquí de dónde se originó todo esto. Esto se originó del colesterol. Todos estos de acá se están originando de un aminoácido. Muy bien. Ya hay otros que son los llamados moléculas más grandes, que necesitan unirse con otras moléculas un poquito más grandes y juntos van a generar una hormona. Un ejemplo de esto de acá es, yo tengo esta hormona, esta es una hormona reguladora de la tirotrofina. Esta hormona reguladora de la tirotrofina lo produce ¿quién? El hipotálamo. Y fíjense cuántos aminoácidos tiene. 1, 2, 3. Estos 3 aminoácidos me están generando una hormona. Este es un oligopéptido, una pequeña molécula, es un tripéptido, ¿ya? Pero que tiene función hormonal. Me voy a una hormona que es mucho más grande y tiene 40 aminoácidos, 39, 40 aminoácidos que lo están constituyendo. Son muchos aminoácidos que lo están constituyendo. Esto de acá es un polipéptido donde necesita todavía muchos aminoácidos para cumplir una función hormonal. Este es llamado el ACTH. Este ACTH, entonces, es producido ¿dónde? En el hipotálamo, en la hipófisis. ¿Ya? En la hipófisis, ¿en qué parte? En la adenohipófisis. Pero voy a tener otros llamados glucoproteínas como el TSH, FSH, LH, que van a tener mucha más cantidad de aminoácidos, pero que están asociadas a un grupo de grupos asociados a hidrocarburos que le llaman gluco, porque es el prefijo de reconocimiento de que tiene grupos carbohidratos estas moléculas proteínas. O sea, esto ya viene a ser una asociación. Es una asociación de proteínas con carbohidratos que se llama glucoproteínas. Y estas son las que están representando. La hormona estimulante de la tiroides, la FSH, la LH. Esta es la hormona estimulante folicular y esta es la hormona luteinizante. Hormona estimulante de la tiroides. Estos 3 se están produciendo ¿dónde? En la adenohipófisis. Esto en la adenohipófisis, este es en la adenohipófisis, este es en el hipotálamo, esto se produce en la tiroides y esto se produce en las gónadas. ¿Ya? Esto en el riñón. Bien, estamos viendo ubicación. Entonces, vamos a ver cómo es el modo de acción de estas hormonas. Yo tengo una célula A que va a actuar sus productos en una célula blanco. Esta es la célula blanco. Acá tengo células que no tienen receptores para esto y finalmente no son células blanco. La célula produce una hormona y lo vierte ¿dónde? Al sistema circulatorio. Una vez que vierte al sistema circulatorio, con la sangre viaja por diferentes lugares. Va a pasar por infinidad de células mientras no encuentre a la célula blanco con su respectivo receptor, simplemente transita y no se adhiere a nadie. Aquí hay muchas células que tienen otros receptores y no se va a juntar y sigue su proceso hasta ubicar ¿qué cosa? Su célula blanca. Esto es el concepto de hormona. Estas son las hormonas que han sido producidas en esta célula, han pasado a la sangre y están buscando su receptor hormonal. Y una vez que encuentran, recién van a actuar sobre, en este caso, sobre la célula blanca. Muy bien. Veamos algunos conceptos relacionados a cómo es la producción de una célula en relación a una determinada hormona. ¿Ya? Van a haber células llamadas autocrinas porque lo que se está produciendo está actuando sobre ella misma. ¿Quién es la célula diana? Es la misma célula. Y la misma célula se autoestimula y la misma célula se genera respuestas. Estos son los llamados eventos autoclínicos. Hay eventos autoclínicos donde la célula produce una sustancia, pero al final sale para estimularle a ella misma y finalmente genera una respuesta. Hay células que son paracrinas, que significa que esta célula A ha producido una sustancia, una molécula, una hormona, pero que va a actuar con, ¿dónde? Donde su vecina, ¿no? Muy cercana a ella, que es la célula diana, para producir una respuesta. No actúa sobre sí misma, sino para al costado, paracrino, al costado. Mientras existe lo que se llama endocrino,
eventos endocrinos donde la célula está produciendo una sustancia que necesita entrar a la sangre para circular junto con la sangre y necesita encontrar una célula donde tenga ese receptor para generarle una respuesta. Hay otro evento que se llama los eventos neurocrinos, donde la célula que está produciendo eso es una neurona y que está produciendo una sustancia que también va a circular y al final va a ir a una célula diana para generar respuesta. Ejemplo de esto son lo que producen el hipotálamo en el núcleo supraóptico y paraventricular para producir ¿qué cosa? Las llamadas hormonas como la hormona antidiurética y la oxitocina, que son hormonas que se han producido ¿dónde? En una neurona, ha viajado por la sangre y al final están llegando ¿dónde? La hormona antidiurética estará llegando al riñón y la oxitocina llegará a las mamas y también al útero en las etapas finales del embarazo. En las mamas para que se produzca la leche, mejor dicho, se produzca no, sino para que la leche salga para contraer las células mioepiteliales, las células de los conductos lactófaros donde se está acumulando la leche. Y en el útero, ¿para qué? Para facilitar el proceso de contracción del útero y el bebito que está en etapa terminal pueda salir gracias a estos estímulos. Entonces, estamos viendo que hay diferentes formas. En el caso del sistema nervioso central, fíjense acá las similitudes y las diferencias que pudieran presentarse al sistema nervioso y al sistema endocrino. Por este lado yo tengo una neurona y esto sé que esta neurona va a producir neurotransmisores. Por otro lado tengo una célula que va a producir hormonas. Los neurotransmisores que se van a producir al final van a llegar a un espacio intersináptico que se llama. Es que la hormona produce algo y esa hormona va a viajar a través de la sangre, ¿ya? Buscando la célula respectiva para que exista la respuesta. Si nosotros vemos, vamos a ver cómo son estos mecanismos. Esta es una señalización rápida, muy rápida. Y ustedes están en su silla, su hermanito menor, el travieso, ustedes se levantaron a hacer sus 5 minutos de ejercicio, al final regresaron, pero no se dieron cuenta, el hermanito travieso les puso un chinche y al final ustedes se sientan plácidamente y reaccionan inmediatamente. Reacción rápida, señalización rápida, el evento ha pasado rápido, el estímulo llegó a la neurona procesó, inmediatamente dio una respuesta y ustedes se pararon inmediatamente. Pues, señalización rápida. Esta es una señalización lenta. Primero tiene que generarse todo un mecanismo de producción y finalmente vertir su contenido para que circule en la sangre y eso es muy lento. Estos señales ocurren exactamente en lugares muy cercanos, ¿ya? Porque el contacto es en lugares muy cercanos, aunque puede atravesar rápidamente todo, un axón que puede medir hasta 50 centímetros, puede tener un recorrido largo, pero la velocidad de conducción también es alta. Acá las señales son a larga distancia, se producen en el cerebro y está actuando recién a nivel del ovario. Mientras la sangre se convierte, recuerden que la sangre no va directamente de la cabeza al ovario. Ustedes recuerdan que la sangre va a regresar por el sistema, se produce la sangre, el sistema venoso, las venas recogen todo lo que finalmente se ha producido y llegan al corazón derecho, del corazón derecho va a perfundirse el oxígeno en los pulmones y pasa al ventrial, al corazón izquierdo bombea y finalmente con la sangre que va a empezar a descender por la aorta descendente va a llegar hasta la zona final, que pueden ser, en este caso, pueden ser el riñón, puede ser la tiroides, puede ser el ovario o los testículos, dependiendo del órgano que va a ser estimulado. O sea, esto de acá es una larga distancia por la forma como está llegando. Está llegando por diferentes mecanismos pero asociados a sangre. Esto no, esta es una señalización rápida que va a un tramo mucho más inmediato y el potencial de acción se desplaza con suma velocidad. Acá hay especificidad de emisor, aquí hay especificidad en el receptor. O sea, quien recibe el estímulo es específico. Por ejemplo, yo les pongo, por ejemplo, ¿quién me detecta el calor en la piel? Son los corpúsculos de Ruffini. Ya son terminaciones nerviosas que van a permitir que
la persona reconozca el calor. Y eso es específico, ¿cierto? Hay especificidad en esto. Pero la pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que tienen lepra? Pierden eso. Por eso que una persona que tiene lepra, no es que se le cae la carne a pedazos, es un mito, no se le cae nada. El asunto es que van deformando determinadas partes de su cuerpo por lesiones repetitivas. Ellos pueden coger una teteriz y no lo van a sentir porque sus señales han sido alteradas por esta, en este caso, por esta enfermedad que es lepra. Y como no lo siente, puede estar en contacto con ese recipiente muchos segundos, incluso minutos, y se va a dar cuenta cuando la mano ya lo tiene ampollada y lastimada, y obviamente va generando deterioro. Y como no lo siente, no se percata de esas cosas. Entonces, la especificidad del emisor. Acá hay especificidad del receptor, sí. O sea, pueden pasar por 50 células diferentes, pero esta hormona no se va a quedar en ninguna hasta ubicar su receptor respectivo. Si no, no va a hacer eso. Aquí coordina respuesta rápida, por eso que en el ejemplo que les puse, dice, un niño se sienta, no, uno de ustedes se sienta en un asiento donde hay una tachuela, inmediatamente se van a incorporar. Respuesta rápida. Aquí hay coordinación de respuestas, el evento es de largo alcance. Veamos estas asociaciones relacionadas a estos estímulos. Yo observo aquí, hay estímulos físicos y hay estímulos químicos, que pueden ser externos e internos. Yo tengo el sistema endocrino, tengo el sistema nervioso. Muy bien, el sistema endocrino, también en la base de mi cerebro, donde está la glándula hipófisis, que está ubicada en la silla turca. Esta glándula hipófisis, que pesa aproximadamente menos de 1 gramo, esta va a generar infinidad de horas que van a pasar a la circulación. En el sistema nervioso, no. Aquí va a ocurrir neurotransmisores. Esos neurotransmisores, a través de la neurona, van a tener receptores que van a generar una respuesta química. ¿Ya? Entonces, vamos viendo este tipo de respuestas en relación a la forma como se está generando la estimulación. La regulación de la respuesta en la célula diana. Es interesante recordar que desensibilización de receptores, dice, un receptor cuando tiene mucho tiempo, la hormona presente se puede internalizar y la hormona deja de actuar. Y eso pasa en varios eventos. Ejemplo de aquí. Yo tengo este ejemplo, muy bien, esta es mi célula, acá está mi receptor, esta es mi hormona. Muy bien, hacen conexión y finalmente van a producir cambios en esta célula. Pero ¿qué pasa cuando ha habido demasiada estimulación? La estimulación es permanente. ¿Y qué pasa con esta célula? Lo que va a hacer es internalizar su receptor. Lo va a ingresar dentro. Y una vez que está dentro, pueden haber muchas hormonas afuera y lamentablemente ninguna ya hace efecto. Es como si fuera una especie de protección que tiene la célula para no estar recibiendo estímulos repetitivos de manera constante. Lo que hace es lo internaliza. Por consiguiente, ya no va a haber efecto. Esto ocurre con algunas situaciones donde hay los llamados pulsos continuos de hormonas gonadotrofinas y que van a generar una enfermedad, como el caso de la poliquistosis ovárica, ¿no? Y tiene una explicación en esto. Muy bien, vamos a ver esta sensibilidad en relación a la respuesta hormonal. Ustedes observen acá en este gráfico, yo tengo el efecto hormonal, el efecto casi cero, pero aquí ya observo en relación a la concentración hormonal. La concentración cero, efecto casi cero, pero en la medida que la hormona empieza a aumentar, fíjense acá, empieza a aumentar la hormona, empieza a tener el efecto hormonal en un 50%. A eso se le llama sensibilidad a la mitad de la concentración máxima, ¿no? Aquí llegó a 50% en relación a una concentración hormonal. ¿Yo puedo seguir incrementando? Claro que sí, puedo seguir incrementando la concentración hormonal y mi sensibilidad sigue aumentando hasta que llega a un punto al 100%. Y a partir de ahí, yo sigo incrementando más hormona y ya no voy a tener respuesta porque llegó a su máxima capacidad de respuesta. Esta capacidad de respuesta finalmente puede ser variada en relación a una respuesta baja de la capacidad máxima o a una sensibilidad disminuida. La concentración hormonal puede ir aumentando, pero esta respuesta máxima que yo esperaba que debería hacer esto, al final me está llegando a una curva inferior. Aquí lo que me está diciendo es que
respuesta máxima está disminuida. A pesar de la cantidad de hormona que le estoy dando, está llegando a un pico en menor cuantía a la respuesta que pudiera haber tenido. Otro caso es en relación a la sensibilidad. Yo digo, carambas, mira, aquí, en esta concentración de aquí, ya había llegado al 50%. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aumentar la concentración. ¿Para qué? Para recién llegar al 50%. Y lo que me está diciendo es, hay disminución de la sensibilidad. Y aquí viene lo interesante en relación a cómo estas hormonas son transportadas en la sangre. Las hormonas que hacen efecto son las hormonas libres, ¿ya? Yo tengo la célula endocrina, inmediatamente lo paso a sangre, esta hormona inmediatamente se va a acompañar de de proteínas transportadoras. O sea, muchos de los que salieron, vamos a ver, salieron 100 y de esos 100, 90 se juntaron a esta proteína que lo está transportando y solamente 10 están viajando libre. Esos 10 solamente van a encontrar a su receptor de la hormona, porque mientras están unidos no van a encontrar el receptor. Tienen que estar en su forma libre. Una vez que encuentran el receptor, hacen efecto sobre la célula que tiene ese receptor. Pero esta hormona libre puede tener dos caminos. O se une a una molécula que se está transportando o se degrada la molécula, se destruye la molécula. Pero solo hacen efecto los que están libres de asociación. Buscan el receptor y van a generar el efecto biológico. Estos doctores son señales neuroendocrinas que nos están permitiendo reconocer dónde es la célula blanco inicial, donde están estimulando. Vamos a graficarle con ustedes para que ustedes más o menos sigan esta secuencia. Yo tengo condiciones vitales, asociación sensorial y voy a tener mi sistema nervioso central. Decían que mi sistema nervioso central es súper importante el hipotálamo. Y el hipotálamo refleja, de todas maneras, el hipotálamo permite que muchos factores externos medioambientales influyan en su función. ¿Ya? Y este de acá, el hipotálamo, ¿es parte de qué? Del sistema nervioso central. El hipotálamo va a tener posibilidad de dos cosas. Por un lado, va a producir estímulos hormonales que van a estimular ¿a quién? A la hipófisis anterior o pituitaria anterior, que es lo mismo. Fíjense, para estas hormonas de acá, su primer blanco es la hipófisis. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero además, este sistema nervioso central que está produciendo hormonas en el hipotálamo, no solamente va a estimular esta zona, sino que va a producir unas hormonas que van a almacenar, ¿en dónde? En la hipófisis posterior. ¿Quiénes almacenan la hipófisis posterior? La oxitocina y la vasopresina. ¿Ya? Hipófisis posterior. Fíjense acá, doctores, que el primer blanco de estas hormonas es esta. Pero el primer blanco de estas hormonas que se están produciendo acá no es el hipotálamo posterior. Ahí simplemente se almacenaron. No están estimulando a nadie. Y cuando el cuerpo lo necesita, lo va a sacar y va a generar, ¿qué cosa? Perdón. Va a generar justamente estímulos en los órganos finales. ¿Ya? Estímulos en los últimos, en las zonas finales. Que la oxitocina me va a estimular la glándula mamaria, pero también el músculo liso uterino. Mientras la vasopresina me va a estimular a nivel de riñón, a nivel de renal, en los túbulos colectores. Sus lugares de contacto están bastante distantes. Si yo observo esto de acá, pituitaria anterior, y me doy cuenta que la pituitaria anterior está produciendo muchas hormonas, el ACTH, el TSH, el FSH, el LH, la hormona de crecimiento, la prolactina. Todos estos de acá son producidos aquí. Pero quien estimuló para que todo esto produzca es esta de acá. ¿Ya? Entonces estamos viendo que hay un estímulo inicial, estimuló estas células y estas células están estimulando esta de acá. Y aparece lo que se llama
el segundo blanco. El segundo blanco, para estas hormonas, que sería su primer blanco para estas hormonas, es la corteza suprarrenal. La glándula adrenal o corteza suprarrenal. Para esta de acá, que es la hormona estimulante de la tiroides, va a ser la tiroides. Y para esos de acá, van a ser los ovarios y los testículos. La hormona de crecimiento, todo el cuerpo, incluyendo el hueso, hígado. La prolactina, la glándula mamaria. Finalmente, estas células están produciendo muchos eventos y estimulan muchos tejidos. La tiroides, a través de sus dos hormonas T3, T4, estimula también muchos sitios. Y los ovarios y los testículos también, que forman parte de los órganos reproductores, van a permitir generar muchas funciones. Estamos viendo cascada de eventos endocrinos donde participan muchas hormonas. Observemos acá el hipotálamo. Les decía, el hipotálamo es parte ¿de quién? De todo mi sistema nervioso central. La hipófisis tiene una parte neuronal y una parte que no es neuronal. La pituitaria anterior, no neuronal, pero la pituitaria posterior sí lo es. Si observo aquí, me voy dando cuenta, este es el hipotálamo, y miren todos los neuronas que están en el hipotálamo y cómo proyectan sus axones, ¿hasta dónde? A la pituitaria posterior. En la pituitaria posterior son los axones de estas neuronas. Por eso que decía, la pituitaria posterior tiene un origen ectodérmico. Es proyección de las neuronas que están en el hipotálamo. Mientras en el otro caso son otros tipos de células que finalmente están produciendo hormonas que hemos mencionado, las que les he graficado. Observen aquí de repente este detalle para ilustrarnos un poquito esta situación. Yo tengo una información neurohormonal, mis neuronas procesan esa información y van a activar hormonas para la neurohipófisis que van a estimular y otras hormonas inhibitorias. A través de sus axones llegan y finalmente esto está ocurriendo en el hipotálamo. ¿Ya? Estos llegan ¿a dónde? A la hipófisis. Pero hemos mencionado que la hipófisis tiene dos fracciones, dos compartimientos. Uno que se llama adenohipófisis y otro que se llama neurohipófisis. Esta neurohipófisis solamente sirve de almacenamiento y liberación ¿de quién? De la ADH, que es la hormona antidiurética, y de la OCT, que es la oxitocina. ¿Ya? Estos, una vez que están acá y han sido liberados, viajan por la sangre y al final se van a sus lugares de destino. Algo parecido ocurre con esto. En la adenohipófisis se producen todas estas hormonas que hemos mencionado, la CTH, la TSH, LH, FSH, hormona de crecimiento, la prolactina. Todo esto de acá son producidos ¿dónde? En la adenohipófisis. Y eso viajan en la sangre a sus órganos diana respectivos. Una vez que llegan a sus dianas respectivos, pues van a tener que hacer conexión con sus receptores. Y aquí viene lo interesante. El primer mensaje es la hormona. El segundo mensaje es lo que va a ingresar dentro de la célula y que finalmente va a llevar ese mensaje ¿a dónde? A las zonas de codificación genética para que la célula produzca lo que necesita producir. Entonces, aquí justamente vemos este esquema donde yo voy a tener receptores. Estos receptores van a estar asociados a ligandos que primero tienen dominios extracelulares y tienen dominios intracelulares, pero que finalmente van a cambiar las moléculas internas para que se produzcan los segundos mensajeros. Pero hay otro tipo de sustancias que van a pasar de frente y van a llegar directo hasta el núcleo. Estos de acá generalmente son los que tienen naturaleza esteroidea. Todas esas hormonas que finalmente decíamos que se originan del colesterol, todas esas van a ingresar con suma facilidad del exterior y van a pasar esta membrana citoplasmática. No se olviden que la membrana citoplasmática está constituida de una doble capa de fosfolípidos y como es grasa, pasan entre la grasa y igual hace con la membrana nuclear. Pasan la membrana nuclear hasta llegar a su receptor del esteroide.
Una vez que ubica su receptor del esteroide, van a ir a la zona del ADN para que se transcriba la información de esta zona genómica que yo quiero porque necesito esa proteína para cumplir alguna función en particular. Esto es la ruta asociada a los esteroides. Fíjense en estas clases de hormonas, hemos mencionado y ya todos lo estamos intentando reconocer. Va a haber hormonas que tienen una naturaleza peptídica, hay otros como las catecolaminas, que simplemente es una asociación de un aminoácido a uniones adicionales que le van a generar este rango de tener actividad neuronal. Un grupo de moléculas que ya se llaman los eicosanoides, que son moléculas de ácidos grasos poliinsaturados de 20 carbonos que van a generar, ¿qué cosa? Esto de acá, las prostaglandinas, y aquí lo estoy diciendo, como es un ácido graso de 20 carbonos que tiene 4 enlaces dobles. Entonces, voy viendo que efectivamente van apareciendo nuevas sustancias, los esteroides que hemos mencionado, la testosterona, que su origen está en el colesterol, el retinoico, que su origen está en la vitamina A, las hormonas asociadas a la tiroides, que sus orígenes están en la tiroxina, que ha sido que se ha asociado con la tiroglobulina, la vitamina D, que su origen también está en el colesterol, el óxido nítrico, que es una molécula muy interesante que está asociado a acciones enzimáticas de una arginasa que va a liberar la arginina en presencia de esa enzima. Todos estos de acá tienen factores que están siendo acompañados en este proceso. Aquí vemos características generales de las hormonas, estamos viendo solubilidad, si son transportados o no, la vida media en la plasma, el receptor donde está ubicado, el mediador, si hay una respuesta, y observamos acá dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2. El grupo 1, doctores, son moléculas asociadas que fácilmente ingresan dentro de la célula. Estas moléculas son hidrofóbicas, porque su naturaleza es esteroidea, ¿no? El calcitriol, ¿de dónde proviene? De la vitamina D. El ácido retinólico, ¿de dónde proviene? Vitamina A. T3, T4, que son unas de hormonas ligadas a un aminoácido que ha sido yodado. ¿Hay proteínas de transporte? Si son hidrofóbicas, alguien tiene que transportarlo, porque no pueden estar en combinación con el agua. Si hay transporte. Su vida media en el plasma es larga. Su receptor es intracelular. Hay un mediador, complejo hormona-receptor, la respuesta es lenta. Miren acá en el grupo 2. El grupo 2 son catecolaminas, polipeptídicas, proteínas. Estas son hidrofílicas, o sea, tranquilamente se desplazan en el agua. Proteínas de transporte no tienen. Su vida es corta. ¿Dónde está su receptor? En la membrana. ¿Necesitan quiénes? Segundos mensajeros. AMP, GMP, calcio, diacilglicerol, las quinasas, son segundos mensajeros y tienen una acción rápida, son proteínas constitutivas. Aquí vemos, doctores, más o menos este proceso, hormonas hidrosolubles se almacenan en vesículas y se liberan por exocitosis. El núcleo manda un mensaje, el retículo endoplasmático rugoso, donde están los ribosomas, hacen la lectura, finalmente se genera la proteína, se genera la proteína, y en el complejo de Golgi lo van a almacenar en vesículas. Una vez que están almacenadas en vesículas, por estímulos moleculares también, vesículas se adhieren a la membrana citoplasmática y se liberan por exocitosis. ¿A dónde? A la sangre para que siga su viaje. Fíjense acá en las hormonas liposolubles, no se almacenan, se liberan por difusión, fácil. ¿El origen dónde está el colesterol? Si el colesterol es una membrana lipídica, fácilmente va a atravesar las membranas. ¿Hay necesidad de enzimas específicas para formar hormonas? Claro, ya lo hemos visto, lo vamos a repetir en su momento, y el colesterol, como colesterol no es una hormona, necesita ser alterada en su estructura para formar las hormonas. Como hemos dicho, no se almacenan, son hormonas que salen, difunden con suma facilidad hasta llegar a su órgano blanco. Necesitan transportadores, sí, porque son hidrofóbicas. Estas hormonas hidrosolubles tienen receptor en la membrana. Las hidrosolubles, claro que sí. Y nosotros vemos que las hormonas liposolubles no tienen receptor en la membrana. O lo tienen en el citoplasma o directamente lo tienen en el núcleo. Diferencias que nos van permitiendo reconocerlos. Muy bien, ahí está la membrana, su receptor, y ahí va a tener interacción. Aquí su membrana y su receptor, pues,
para hormonas liposolubles no es necesario, esto pasa directamente. Mecanismo de acción de las hormonas liposolubles. Yo tengo la hormona liposoluble, muy bien. Tengo aquí su receptor, porque esta hormona no necesitó de ningún receptor para atravesar la membrana citoplasmática, incluyendo la membrana nuclear, y llegó a su receptor, ¿dónde? En la zona del núcleo. Una vez que hizo eso con su receptor junto, lo que van a hacer es abren esa zona que necesitan ser copiados y copian y forman ese RNA mensajero. Eso se va a trasladar como una proteína y esta proteína es la que finalmente es el producto final de esta señal de información. En cambio, en las hormonas hidrosolubles yo necesito de un receptor. No hay receptor, no funciona. Este receptor que se unió con su receptor, va a permitir que determinados canales empiezan a hacerse mucho más permeables. Hidrosolubles pueden modificar la apertura del canal iónico, la actividad de alguna proteína adicional mediante segundos mensajeros y necesitan la aparición de segundos mensajeros para que ese segundo mensajero lleve la información al ADN y finalmente se produzca la molécula que se necesita. Observen acá algunas cosas y me voy a limitar a explicar esta parte de aquí, incluyendo esto de acá, donde tengo hormonas peptídicas más catecolamaminas y voy a observar de que una vez que se produzca esta asociación con su receptor, aquí va a haber cambios internos, va a haber activación de tirosinasas. ¿Para qué? Para empezar a generar estos segundos mensajeros que se han generado por señales asociadas a proteína G. Pero mientras las hormonas esteroideas viajan de manera fácil, atravesando las membranas hasta llegar a la zona del receptor que finalmente ha generado esa información. Una vez que se ha producido esta transcripción, se ha producido los RNA mensajeros, finalmente se están generando las actividades enzimáticas, concentración de enzimas u otras proteínas, y esto van a servir para salir a generar actividades en las vías metabólicas, aumentando o suprimiendo, dependiendo de qué proteínas o sustratos se han formado. Esta es la acción sobre la transaminación, de la transcripción, ya lo hemos mencionado mucho, el gen transcrito necesita de todas maneras de una ARN polimerasa. En los casos de las hormonas esteroideas, su hormona está en la zona nuclear y fácilmente se va a acoplar a su receptor y van a empezar los procesos de transcripción. Estos eventos están asociados a estimulación de tipo esteroidea. Cuando yo tengo necesidad de generar información a través de moléculas diferentes a hormonas esteroideas, su mecanismo va a ser diferente. Esto tiene que ver con hormonas tiroideas, con vitamina D, del primer grupo que mencionábamos, ¿no? Hormonas esteroideas, vitaminas, en este caso la vitamina D, en su forma activa, el 1,25 de hidroxicol-galciferol. Además de eso, estábamos hablando del retinol, además de eso, de las hormonas tiroideas. Más o menos son las secuencias muy parecidas en relación a eso. Aquí yo tengo un gráfico donde me hace mención cómo el contacto con el receptor ligado a la proteína G me incrementaba las concentraciones de AMP cíclico. Estoy viendo las hormonas que tienen estas características, el tejido donde se están presentando y los efectos que finalmente están generando. ¿Ya? Entonces, este tipo de hormonas tienen necesidad ¿de qué? De receptores. Y esos receptores van a utilizar a la proteína G para incrementar las concentraciones de AMP cíclico. ¿Recuerdan el TSH? El TSH es una hormona que lo produce la hipófisis. Y estimula ¿a quién? A la tiroides. ¿Para qué? Para que se produzca secreción de las hormonas tiroideas. Pero estas hormonas tiroideas ya no necesitan esto de acá. Receptores ligados a proteína G. Estos inmediatamente ingresan como en un gráfico lo hemos establecido. Entonces, esto de aquí resulta importante. ¿Por qué? Porque la membrana nuclear pues siempre es una barrera para aquellas proteínas. ¿Por qué? Porque su naturaleza está muy, es muy distinta a la naturaleza de la membrana lipídica y por eso no tiene capacidad de ingresar con la facilidad que pudiera hacerlo. Estas hormonas sí tienen esa facilidad, ingresan con facilidad hasta la zona que va a hacer conexión, que es una zona del ADN y que me va a permitir a mí que se hagan los copiados respectivos
generando las proteínas finales. Esta comunicación general, doctores, es muy importante, ¿ya? Es muy importante porque es la única forma que se puede llevar a cabo estos eventos. Aquí yo voy a tener muchas moléculas que están involucradas en este proceso. En la membrana celular voy a tener receptores y estos receptores van a generar una serie de cambios. Observemos aquí de repente algunas de las cosas que nos van a ayudar a entender. Observen acá la insulina. Y la insulina necesita de su receptor de insulina. Una vez que se produce esa asociación insulina con el receptor de insulina, dentro van a ocurrir una serie de cambios. Cuando ocurren una serie de cambios, van a permitir que algunas moléculas que están dentro salgan a la superficie. ¿Para qué? Para actuar como carriers para que ingresen la glucosa. Eso ocurre con los GLUT4. Los GLUT4, que son un grupo de moléculas que son transportadores de glucosa, necesitan del estímulo de insulina para que recién se ubiquen aquí en la membrana y permitan el paso de la glucosa que finalmente está esperando ser ingresado. Hay otro tipo de proteínas que también son interesantes, que interactúan con un sistema de control donde sus segundos mensajeros, o mejor dicho, la molécula que va a ser el factor asociante, son las moléculas llamadas JAK. Esto lo vamos a hablar un poquito también en clases posteriores, porque es una forma muy interesante de entender muchos eventos fisiológicos y ahora con esta pandemia también asociada a ello. Voy viendo que esta comunicación intracelular va a tener diferentes opciones. Voy a tener factores de crecimiento epidérmico, factores de crecimiento fibroblástico, de tipo 1, tipo 2, tipo 3. Al final, lo que estoy haciendo mención es que voy a tener muchas proteínas que están vinculadas a muchos receptores, con las cuales voy a generar señalizaciones internas, intracelulares, para generar rutas de comunicación de segundos mensajeros. Y esa ruta de comunicación de segundo mensajero va a tener que llegar hacia el núcleo atravesando la membrana nuclear. ¿Cuál es el propósito? Llegar hasta donde está la zona de codificación que el ARN polimerasa debe hacer. Yo tengo este gen que debe ser transcrito, yo tengo que ver la forma de que este ARN polimerasa empiece el copiado. De esa forma empieza la proliferación de este mensaje gracias a estos estímulos secundarios. Pero cada estímulo secundario va a determinado nivel que puede ser un factor inductor o un factor represor. Todo va a depender en ese momento qué necesidades tiene la célula. Factores de transcripción y receptores, en antes mencionaba que importante en el ADN es esta secuenciación de nucleótidos que se llama timina, adenina, timina, adenina. Esta es la llamada caja Tata, que es importante para que la polimerasa pueda hacer la transcripción. Sin presencia de esto no es posible. Pero todo esto de aquí es regulado por muchos factores, como hormonas de crecimiento, nutrientes y otras cosas más, que van a permitir que se exprese o se inhiba. Y cuando hay expresión, pues finalmente recordemos un poquito que nosotros tenemos nuestro ADN. Este ADN va a ser la zona que va a ser copiado. Ese ADN que va a ser copiado necesita zonas no codificantes para que se inicie el copiado. Si en estas zonas no codificantes, donde está el promotor, no es posible el copiado. Pero el copiado va a copiar zonas que codifican, que no codifican, codifican, no codifican. Al final voy a tener una molécula exactamente igual a la extensión de la molécula de copiado, pero con zonas de codificación exones y zonas de no codificación intrones. Pero el ARN mensajero necesita liberarse de las zonas no codificantes y empalmar todas las zonas codificantes. Esta es la molécula final del ARN mensajero, sale hacia el citoplasma, se va a producir la traducción y finalmente mi objetivo es generar los productos que son las hormonas. Ustedes se van dando cuenta que, caramba, el primer mensaje me ha generado una prehormona, el segundo mensaje, el segundo procedimiento es una prohormona y finalmente aparece la hormona. Para que ocurran estos cambios, yo necesito tener procesos de degradación de la señal del procesamiento y finalmente hacer que los fragmentos que no me sirven se liberen para tener una molécula final. Aquí tengo un ejemplo que ustedes van a graficarlo. Miren aquí,
Esta es la síntesis de una hormona prolactínica y como ejemplo estamos poniendo la insulina. Miren acá, esta es la molécula que está siendo codificada, toda la molécula de la insulina, que es en este caso nuestro modo de ejemplificación. Yo aquí se ha copiado todito y se ha copiado en el ARN y el ARN lo ha trasladado hacia el ribosoma y el ribosoma está haciendo toda la lectura de toda la zona codificante de esa proteína. Se ha producido una gran molécula, es esta de acá, y esa gran molécula, ¿qué me ha generado? Mira, me ha generado la zona B, me ha generado la zona C y la zona A. Acá tengo el fragmento B que ha codificado ese gen, este fragmento de gen, el fragmento C, que me ha codificado este fragmento C, y tengo mi fragmento A, que me ha codificado este fragmento de este gen. Muy bien, esta es la proteína final que se ha formado. Pero ojo, esta proteína final no tiene acción biológica, a pesar de que es la estructura de la insulina. Pero todo esto es la estructura de la insulina. Pero la insulina necesita liberarse del péptido C. Este fragmento de aminoácidos que están aquí tiene que ser liberado para que solamente quede el fragmento A y el fragmento B. El péptido C debe desaparecer. Entonces tiene que haber una enzima que me corte en estos extremos y me libere. Y es lo que finalmente va a hacer. Liberan estos fragmentos y voy a tener esto de aquí. El resultado final dentro de la estructura secretoria granular, que es la insulina con mi fragmento A, mi fragmento B y el péptido C, que ya no cumple ningún rol asociado a la insulina. Estos son los eventos que estamos verificando que finalmente van ocurriendo en estos procesos, a pesar de que yo ya terminé de codificar, así codificado no me sirve. Entonces tiene que haber modificaciones post-transcripcionales para que ocurra esto, post-traduccionales para que ocurra esto. Por eso que se habla del proteinoma. El proteinoma, ya tengo la proteína, pero así como esta proteína no me sirve y tiene que haber cambios para que recién esa proteína tenga actividad funcional. Hormonas derivadas de los aminoácidos, ya lo hemos visto, la tirosina, que me va a permitir generar dopamina, norepinefrina, epinefrina, y a los que están asociadas a las hormonas tiroideas, que me va a generar T3 y T4. Hemos dicho que la T3 es la tiroxina, también se le llama así. El aminoácido es tirosina, con S, este de acá es con X. Esta es la molécula que va a permitir que se forme pero su nombre de la hormona es tiroxina. Esto está escrito en inglés, si estuviera escrito en castellano sería TI, lo demás igual. ¿Ya? Bien. El colesterol ya hemos mencionado que son todas estas hormonas que son derivadas del colesterol, en su momento lo vamos a desarrollar, igual que estas vitaminas que son derivadas de vitaminas liposolubles, como el caso de la vitamina A, que forman los ácidos retinoicos, y en este caso la vitamina D, que va a formar esta hormona que se llama la 1,25 dihidroxicolecalciferol. En relación a otros derivados fosfolipídicos, yo tengo fosfolipídicos como el ácido araquidónico, que tiene 20 carbonos y tiene 4 enlaces dobles, por eso se llama ácido carbónico poliinsaturado, se le dice. Este de acá, dice, les dije ácido graso, el nombre es ácido graso poliinsaturado, ¿ya? Estas prostaglandinas derivan de acá, los tromboxanos también derivan de acá, los leucotrienos también derivan de acá. Estas tres moléculas tienen actividad biológica muy importante. En su momento lo conversaremos, pero son muy importantes en muchos procesos inflamatorios, en muchos procesos de broncoespasmo y que merece de repente dedicar un tiempito adicional para desarrollar cada uno de ellos. Los mecanismos de acción de la función hormonal, de todas maneras, vamos a ir viendo que hay regulación de la secreción y regulación de la célula diana, y hay un sistema de retroalimentación por círculos circadianos. Vamos a verlo de manera rápida, porque estamos en los minutos finales y quiero enfatizar estos detalles. Va a haber inhibición de la secreción de acuerdo a la respuesta existente. La hormona, órgano diana, se produce la respuesta y esta misma respuesta le dice a la glándula ya no más estímulo. Muy bien. Y esto de acá es el ciclo circadiano del cortisol. El cortisol es una hormona que es producida por la glándula
En las noches baja muchísimo la cantidad de cortisol que nosotros tenemos. Y en las madrugadas es donde se aumenta su pico máximo. Su pico máximo a 5, 6 de la mañana, 7 de la mañana es su pico máximo. Y después empieza a disminuir. Por eso es que es importante, cuando nosotros usamos corticoides, lo usamos en la mañana. ¿Por qué? Para no afectar el ciclo circadiano fisiológico que tiene el cortisol. Yo acá le aumento la cantidad de cortisona, y finalmente está en su pico máximo, contribuirá a este pico máximo, pero no voy a permitir esta alteración, que no altere su secuencia de producción, respetando el día y la noche. La regulación de la secreción hormonal y otras hormonas, el eje hipotálamo, ya lo hemos mencionado, una célula que sale de una zona, de una célula A que se dirige a una célula B, pero donde finalmente va a producir interacción con su receptor y finalmente la hormona que va a producir esto. Esto más o menos es la regulación en respuestas a estímulos distintos. Yo tengo el hipotálamo, adenohipófisis, la glándula diana produce lo que debe producir y después, cuando ya produjo lo que tenía que producir, a través de una asa corta, lo que hace es bloquea la actividad de la adenohipófisis. Esto es lo que se llama feedback negativo, asa corta, y este es el feedback negativo, asa larga, que va hasta el hipotálamo. La idea es de que ya no se siga produciendo más porque ya cumplió lo que debió haber cumplido en la función que se había encomendado. Esta es la regulación hormonal. Ya sabemos muy bien que hay diferentes situaciones por las cuales el sistema nervioso puede ser estimulado por dolores, infecciones, hemorragias, glucosa muy baja. Cualquiera de estas situaciones va a estimular al sistema nervioso. Eso tiene mucha vinculación con el tálamo, que es parte del sistema nervioso, y empezará a producir una serie de sustancias. De esa manera va generando actividad hormonal. Esto es el hipotálamo. Decíamos que se generaban pulsos que deberían ser estimulados para que el receptor finalmente tenga la posibilidad de llevar una información hacia el interior, generando una transcripción de información de ADN, su traducción y finalmente la respectiva proteína final para que tenga actividad funcional. Esta regulación puede ser por supresión o por estimulación, dependiendo en qué situaciones se encuentra la hormona. Si la hormona está disminuida, probablemente, si está aumentada, probablemente ya no va a ser necesario que se siga estimulando y finalmente se va a suprimir. Si está disminuido, va a haber estimulación hormonal aquí para que la célula tenga mayor actividad. Entonces, estos son los diferentes eventos. Habíamos visto estos eventos de permisibilidad, donde una hormona puede hacer que sintetiza los receptores para otra hormona y permite su actuación, ¿no? Lo que antes les hablaba sobre los GLUT4, que finalmente es la insulina el que hace interacción con su receptor, y una vez que hizo interacción, desde dentro de la célula empiezan a ponerse en la superficie estos transportadores de glucosa, y de esa manera está permitiendo un mejor funcionamiento de la célula. Esta es la regulación de expresiones genéticas que pueden ser por muchos factores. Acá veo que insulina, factor de crecimiento epidérmico, hormonas del grupo A, que lo hemos revisado. También hay otras citoquinas, factor de fibrosis tumoral, todo esto es su membrana. Al final, una vez que interaccionan, aparecen los segundos mensajeros y todos estos van como consecuencia a la zona final, que es el ADN. Los niveles de glucosa, su rango más o menos es entre 100 y 60, ese es su rango normal, y cuando esto se empieza a bajar por debajo de 40, pueden aparecer ya convulsiones y coma. Si la persona está por debajo de 10, es seguro que esta persona se muere. Entonces, esto es importante recordar que también la glucosa cumple un rol regulatorio, en el sentido de que cada vez que disminuye van a aparecer nuevas hormonas tratando de compensar la deficiencia de glucosa existente. Si yo tengo cada vez menos glucosa, la insulina no va a salir. El que va a salir en su reemplazo es el glucagón para intentar aumentar la cantidad de glucosa. Es una forma de regulación hormonal. Esto de acá, doctores, ustedes tienen una gráfica donde tienen todas las hormonas y todos los efectos que están acompañando a cada una de ellas. Las hormonas anabólicas, como la insulina, lo que hacen es captación de la glucosa, cierto. Utilización de la glucosa, cierto. Síntesis de proteínas, también. Salida de glucosa, no permite que salga la glucosa. Cetogénesis, disminuye la cantidad, la situación de cetogénesis. Gluconeogénesis no permite que haya gluconeogénesis. Glucogenólisis tampoco. Glucogénesis
puede incrementar un poquito la síntesis de proteínas. Todo esto está en relación a la actividad de una hormona. Yo puedo verificar el glucagón y el glucagón está haciendo efectos totalmente contrarios a lo que hace la insulina. Y lo mismo puede haber con la adrenalina, los glucocorticoides, hormona de crecimiento o cualquiera de las hormonas asociadas. Jóvenes, nos hemos pasado unos minutos. De todas maneras, quería agradecerles por la atención y voy a pasarle nuevamente lista a los que no pudieron mencionarme en el primer listado de llamada. Voy a concluir esta reunión. Bien, vamos a salir de acá y inmediatamente vamos a cerrar